Esta es mi primera apertura de sesiones como presidente. Nos encontramos con un país lleno de deudas de infraestructura, deudas sociales, deudas de desarrollo. Hay algo que entender. Vemos un país quebrado, sin reservas, sin infraestructura, sin energía. Nos encontramos con una delicada situación fiscal, una de las peores de las últimas décadas, por la irresponsabilidad e incompetencia de la anterior gestión. Antes había un como si todo estuviera bien cuando todos sabíamos que no estaba bien. Y salir de una situación tan difícil como la de la Argentina en el 2015 va a llevar mucho tiempo. Creo que hizo el gobierno anterior, llenó de pesos la Argentina. Hizo una fiesta de emisión monetaria y generó que tengamos este salto en inflación. El primer balance de la herencia fiscal recibida. Ustedes saben que recibimos un alto déficit fiscal. Parte de la herencia es un desajuste notable en los precios relativos. Por una mala política del gobierno anterior, actualmente importamos petróleo y desgraciadamente el precio del petróleo en el mundo aumentó. No era el gobierno kirchnerista un gobierno abierto y descubrimos todos los días problemas nuevos, deudas que no estaban transparentadas. Es un proceso bastante más complejo del que creía. Sería feliz de no haber tenido que hacer ningún aumento, pero la realidad es que todos sabemos que heredamos una economía al borde del colapso. En un ratito nada más vamos a entrar en una investigación que hicimos sobre el PAMI, los negocios en el PAMI. Te vas a sorprender verdaderamente con la investigación y vamos a seguir con Elisa Carrió y el espionaje. Tenemos datos contundentes, pero primero te quería mostrar respecto a la herencia recibida. Fíjate cómo fue la herencia recibida por Macri y cómo es la herencia recibida que deja Macri. La herencia recibida por Macri que dejó Cristina Fernández en inflación fue del 23,7%. Macri deja el 57,3%. Pero también vamos a hablar de la herencia recibida por cada uno en cuanto al dólar. Vamos con el dólar. La herencia recibida por Macri, por parte de Cristina Fernández de Kirchner, era de 9,84. Macri lo deja en 65. Estamos hablando de los oficiales, no estamos hablando del blue. Acá el blue era 15 pesos y allá hoy ronda los 80 mangos, 77 pesos según la provincia, pero en general está cerca de los 80 pesos. Vamos a hablar de la herencia recibida respecto al PBI y esto es realmente alarmante. Lo que vas a ver ahora es lo que genera un país en bienes y servicios. Cristina Fernández de Kirchner dejó un PBI de casi 600.000 millones de dólares, 595.000 millones de dólares. Mauricio Macri deja un PBI de 432.000 millones de dólares, casi 150.000 millones de dólares menos. Esto es realmente alevoso. Y lo que vas a ver ahora es el desempleo. Vamos a hablar de desempleo. Cada uno cómo dejó la herencia, cómo cada uno le dejó la herencia al próximo. En el desempleo, Cristina Fernández de Kirchner dejó 5,9% de desempleo. Y Macri deja el 10,6% de desempleo. ¿Te parece que esto se puede revertir fácil? Parece un número, ¿no? Es un número. Es casi el doble. ¿Sabes la cantidad de trabajadores que hay detrás de eso? La cantidad de familias que hay. Cada uno de esos puntos son trabajadores. Millones de trabajadores que quedaron en la calle. Y lo tenés que multiplicar por 4 para saber cuántas familias y gente queda verdaderamente en la calle. Esto es verdaderamente una herencia realmente pesada. Pero hay que cambiarla. Evidentemente que uno, si cambia las políticas, de hecho ahora lo ha demostrado el Banco Central de la República Argentina, poniendo el cepo, cómo la inflación se calmó, cómo no hay divisas que se fugan, cómo la tasa de referencia ha bajado. Han bajado la tasa de referencia. Fíjate que con solamente el cepo se calmó la economía. Se calmó el dólar, se calmó absolutamente todo. O sea que con un simple cambio de política, en una semana, la Argentina, no te digo que es otra, pero verdaderamente sí lo es. Y ahora ves lo que es el déficit fiscal. Cristina Fernández dejó en 3,68. Macri decía que era alevoso el déficit fiscal. Mirá, 5,55 el déficit fiscal que deja Mauricio Macri. En el cepo, vamos al cepo. ¿Cuánto dejaba el cepo cada uno? El cepo que dejaba Cristina Fernández era de $1.000 por mes. Eso podías comprar por mes con los últimos días de Cristina Fernández. Con Macri solamente podés comprar $200. Y en cuanto a las pymes, y acá empieza a ser trágico, y en un ratito entra Hernán Lecher para decirte cuántas quebraron y concursos hay desde el 2016 hasta hoy, que es lapidario. Mirá, las pymes que dejaba en la Argentina Cristina Fernández, 559.000 pymes. Macri deja 508.000 pymes. ¿Te das cuenta? 50.000 pymes menos.
¿Sabés lo que significa esto? 50.000 pymes menos deja Mauricio Macri que cuando recibió el gobierno. Hablaban de herencia recibida, hablaban de un país totalmente pesado. Bueno, es el doble. En casi todos los parámetros es el doble de difícil en este momento. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, vos lo decías, bueno, los datos de las pymes son contundentes. Quería mostrarte algunas cuestiones que tienen que ver con un dato que no está publicado. Esto no se procesa, hay que leer boletín oficial por boletín oficial. Lo hicimos con la gente de CEPA. Mirá los datos, concursos y quiebras en estos 4 años. Fíjate cómo aumenta año tras año y prácticamente se duplica. Tenías en 2016 683 casos de concursos y quiebras. Llegaste a 1045 en 2019. Son los primeros 9 meses. Podemos repasarlo. 2016, 683 casos. 2017 se eleva un poco más a 773. En 2018 pega un salto muy grande de 964. Y en 2019, 1045 explota absolutamente. Efectivamente, son los primeros 9 meses. El dato es los primeros 9 meses de cada año. Y fíjate que se incrementa siempre. Un dato, acá tenés concursos y quiebras. El concurso es un procedimiento judicial. Cuando vos no tenés para pagar, por ejemplo, los acreedores, lo llamás, es una convocatoria y ves cómo podés arreglar. Claro. Es muy demostrativo de la situación o la crisis económica. Por eso, esto también es claramente un diagnóstico, una radiografía de la situación económica en la Argentina. Rubro por rubro, ¿te parece? Rubro por rubro, de cómo afectó más a qué rubro. El comercio, 757. Claramente a comercio y al sector industrial, además de los servicios. Es tremendo. Pero el dato llamativo es que a todas las actividades les impactó. Claro. Esto es un dato llamativo. Macri se metió con todos. Macri le hizo mal a cualquiera de estos sectores. 757, estos son los datos de los 4 años, claro, ¿no? 757 en el caso de comercio, 200 casos en el caso de las empresas de construcción, 633 en industria, en la producción primaria 206 casos y casi 1.700 en el sector de servicios. Por eso la gente no puede creer que Macri haya sacado el 40%, pero sí lo sacó. Básicamente lo sacó el 40% de Macri, el 38%, le podrá dar 38%. Es un numerazo para haber hecho esto con el país. Y lo que vas a ver ahora es la profundización de esto, es la explicación de cómo se llega a esa situación. Fíjate, recién veíamos las empresas que cerraron o entraron en convocatoria o en quiebra. Acá vamos a ver los datos consistentes con los que vos mostrabas recién, la caída de las pymes, fenomenal. Son datos promedio. Pero fíjate, ¿qué es este primer dato? Estos son los datos de la caída de las pymes, la línea naranja. Tenías 559.000 en promedio, lo decías recién, y en promedio llegaste a 540.000, una caída muy sensible. Claro, el punto final es mucho más bajo, es el que recién mencionabas vos. Este es el promedio anual. Y fíjate que el salario hace la misma curva. El salario baja de 100 a 83. Es decir, cuando perdés poder adquisitivo, cierran las pymes. Sí, claro. Perdés poder adquisitivo, perdiste casi 20 puntos en promedio de poder adquisitivo y se caen las pymes. Este es el dato significativo. Y fíjate, acá agregamos, porque uno tiene expectativas, vos trabajás en una pyme, tenés una pyme y te preguntás, bueno, el próximo gobierno, ¿qué quiere? Alberto ha mencionado que es necesario poner plata en el bolsillo de los trabajadores, justamente para que esa curva no vuelva a pasar en la Argentina. Ahora vamos con la caída de las pymes, que sigue siendo estrepitosa, y el costo de la energía eléctrica. Mirá lo que esto es elocuente, digamos, el por qué caen las pymes, digamos. Fíjate, ¿no?, que se cruzan, ¿sí? Es una tijera, caen las pymes, aumenta de manera sensible, es el dato deflactado, es decir, contrainflación de la electricidad. A la inflación le ganó de 100 a 1000. Es tremendo. La electricidad aumentó muchísimo más, ¿no? Pasó de 100 a 1000 deflactado. Si le saco la inflación y de nuevo la necesidad, y acá poníamos esta frase, si soy electo voy a desdolarizar las tarifas. Es importantísimo esto. ¿Cuál es el problema de esa curva que asciende? Que hoy las tarifas están dolarizadas. Este gobierno las ató al dólar, además, para hacer negocios, como decía ahí, son los amigos, con sus amigos. Exactamente. Y esta es la última placa que tiene que ver con la tasa de referencia que se paga en las LELIC y las pymes. Las pymes siguen cayendo, evidentemente, y la tasa de referencia del crédito es imposible. Mirá cómo se elevaron, ¿no? El negocio de los bancos. Fíjate que es el promedio, vos lo decías hoy. Mirá, el promedio da 67. Ayer estaba 68 la tasa de referencia de las LELIC. Hoy bajó a 63. 5 puntos solo
por el control cambiario. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no volvieron para atrás? Y esa curva naranja hubiese tenido otro derrotero. Esto también es importantísimo resolverlo. Necesita la Argentina que la tasa de interés no esté en esos niveles. Las pymes no pueden funcionar pagando una tasa de interés, que además ese 67 es mentiroso, porque vence cada 7 días, con lo cual en términos reales es arriba del 100. Hernán, muchísimas gracias.